El siguiente es un podcast Radio UCM, Universidad Católica de Manizales, un proyecto de amor que apunta a la excelencia. En La Vida es Bella mantenemos un diálogo constante entre ciencia, humanismo y fe. La Vida es Bella, un podcast de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Teología de la Universidad Católica de Manizales. Hola, bienvenidos a su programa La Vida es Bella, un programa de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Teología. Juan Guillermo, ¿qué tal? Muy bien, Luisa, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? También, genial. Cuéntanos, Juan Guillermo, hoy, ¿qué tenemos? ¿A quién tenemos como invitado en nuestro programa? Muy bien, pues tenemos un invitado vía telefónica, o más bien, para hacerlo más preciso, vía internet. Estaremos con Miguel León. Él es terapeuta y dirige una página que se llama Comprender y Sanar, y Miguel se dedica a apoyar, a acompañar personas que tienen heridas emocionales y quebrantos sexuales. Bueno, estamos entonces con Miguel León desde Ecuador. Un saludo, Miguel, y bienvenido a La Vida es Bella. Muchas gracias, queridos amigos en Colombia. Saludos desde Ecuador. Y siempre es un gusto poder compartir con ustedes un mensaje renovador y de esperanza. Perfecto, Miguel. Empecemos entonces. Como terapeuta y consejero, te dedicas a acompañar personas con heridas emocionales y quebrantos sexuales. Cuéntanos a qué nos referimos con estos términos, con herida emocional o con quebranto sexual. Bueno, lo primero que hay que entender en este sentido, también para todos los amigos que nos escuchan en este momento, es que uno es consecuencia de lo otro. O sea, la herida emocional trae consigo los quebrantos físicos, de salud, que en algún momento también pueden ser sexuales. Pero entrando al detalle de la pregunta, tal vez lo principal que nosotros podemos entender respecto a qué es la herida emocional es que hay ciertos momentos de nuestra vida, en nuestro proceso natural de desarrollo emocional y psicoafectivo, que nos dejan profundas cicatrices que en algún momento interfieren significativamente en nuestra actitud y en nuestra personalidad. Mucho más en las personas en la persona que lo padece, ¿no? Y por otro lado, que estas heridas emocionales se producen a raíz de un determinado acontecimiento o acto que a lo largo de nuestra vida genera diferentes emociones contradictorias que pueden ser, por ejemplo, sentimientos de rabia, de tristeza, de enojo, ¿no? Y que fruto de estos sentimientos dañinos, de desesperación, de pánico, de adormecimiento, en algún momento se podría hablar también hasta de algún tipo de histeria, ¿no? Todos esto que produce trae consigo el quebranto, sobre todo en este caso hablando del quebranto sexual, porque el quebranto sexual surge como una especie de efecto compensatorio que de alguna forma intenta, entre comillas, subsanar esta herida, ¿no? Es como una especie, intenta ser como una especie de antídoto, pero en vez de sanarnos desde lo profundo, nos quiebra emocionalmente. Entonces tú te puedes encontrar, por ejemplo, situaciones de personas, sobre todo en este tiempo, tenemos fuertemente, por ejemplo, adolescentes, jóvenes e incluso adultos, que tienen, por ejemplo, un tema de miedo intenso o de dolor profundo o de enojo en su proceso de desarrollo con sus padres o con alguno de sus progenitores, y de alguna forma siente que a raíz de ese sentimiento de angustia, de abandono, tiene que, por ejemplo, consumir algún tipo de sustancia adictiva, como puede ser alcohol o drogas, ¿no? También en otro efecto estaríamos hablando respecto a lo que tiene que ver específicamente con el quebranto sexual, con las heridas que producen, por ejemplo, adicción al efecto de la pornografía, dependencia a la masturbación compulsiva,
la ya conocida atracción por el mismo sexo, la adicción al sexo y otros males que van de alguna forma fuertemente arraigados o ligados a esta situación. Eso a breves rasgos en lo que tiene que ver con lo que es heridas emocionales y la conexión que existe con el quebranto sexual. Bueno, y yo quisiera preguntarte, ¿cómo llegaste de pronto a interesarte por estos temas? Porque, digamos, en el ámbito de la terapia y la psicología, pues seguramente hay un campo muy amplio. ¿Y cómo llegaste a interesarte por esto? Pues definitivamente también nace a partir de un tema personal, ¿no? O sea, hay también un tema personal en medio de todo esto, donde de alguna forma se va descubriendo un grandioso para qué. O sea, yo también hasta hace algún tiempo, cuando me fui dando cuenta de cómo se estaba estructurando las cosas a nivel profesional en el campo de la psicología, también en algún momento de mi vida dije, ¿sabes qué? Yo no quiero contribuir a esta ruptura del ser humano, peor confundir y engañar a personas desde la psicología, entonces preferiría mejor no ser partícipe de esto. Pero por algún motivo creo que en la vida de una persona uno tiene dos caminos, ¿no? O decir la verdad o sumarse a la gran mentira que todo el mundo está esparciendo. Entonces, si en algún momento de pronto pude sentir en mi proceso de obtención de mi título profesional, tal vez en este momento lo que yo siento es que yo necesitaba tener el argumento científico para de alguna forma también respaldar ahora esta propia historia de vida que también he ido manejando. O sea, de alguna forma yo también he hecho el trabajo de hacer una reconciliación emocional y psicoafectiva de mis heridas profundas que producían, por ejemplo, atracción por el mismo sexo y dependencia a la masturbación compulsiva y al efecto del porno. O sea, son cosas que yo las conozco muy bien, o sea, las conozco desde mi propia experiencia y las puedo hablar y puedo acompañar a otra persona porque de alguna forma tengo la empatía y la cercanía de poder hacer el clic con lo que la otra persona está sintiendo, no porque me lo han dicho, o porque lo he leído en algún libro o porque me lo enseñaron en la universidad. De hecho, en las universidades y en las facultades de psicología actualmente no se está hablando de estos temas que están quebrando severamente a nuestros adolescentes y jóvenes. Los tienen profundamente quebrados, emocionalmente heridos, lastimados, encarcelados, y esto está volviendo su vida ingobernable. A tal punto de que en las facultades de psicología a nivel mundial, ¿no?, está reinando el ya famoso enfoque de género, ¿no?, o la ideología de género, que de alguna forma lo que intenta es deconstruir la imagen del ser humano, como nosotros la conocemos, y crear alrededor de todo esto una mentira que han ido repitiendo durante mucho tiempo, la han repetido y la han repetido, y que la han convertido en una verdad que actualmente la mayoría de personas creen. No, y no vayamos a ejemplos tan grandes, vayamos a ejemplos sencillos, ¿no? Ahora es común encontrarse en las escuelas y en los colegios niños, varones, que dicen, por ejemplo, que es normal ver pornografía, porque todos los hombres lo hacen. Y no es así. Entonces, nos han repetido tantas cosas como estas, ¿no? Y esto solamente es un ejemplo, porque todo apunta a que a nivel social, a nivel humano, peores cosas van a venir si nosotros seguimos quebrando la esencia profunda del ser. Entonces, ¿qué te puedo decir? Cuando yo tenía 18 años, que me tocó el ingreso a la universidad, pues definitivamente mi mamá quería que yo sea doctor, es decir, quería que yo sea médico. Pero haciendo la experiencia en la especialidad que yo tenía, o sea, yo salí el bachillerato en el tiempo en el que yo estudié el colegio, aquí en Ecuador, era un bachillerato en ciencias, especialización químico-biológico, ¿no? Entonces, yo pude ver un módulo de psicología en el último año de colegio y de alguna forma fue como que yo dije, wow, esto es otra cosa que también como que me interesa mucho, ¿no? Y honestamente, pues lo pensé también en ese momento, no requiere todos los años de estudio que amerita la medicina. Mucho tiempo después también descubrí que había un grandioso para qué, ¿no? Un grandioso para qué en medio de todo esto y descubrí
cuando yo estaba en la Facultad de Psicología, un gran amor por esto, ¿no? O sea, yo soy de las personas que he dicho, bueno, si tal vez volviera a nacer nuevamente, volvería a estudiar psicología. O sea, encuentro realmente un gran sentido de mi vida entre lo que hago con otras personas y también lo que desarrollo a nivel profesional. Miguel, ¿cuáles son, volviendo al asunto de los quebrantos, cuáles son aquellos problemas o quebrantos sexuales más frecuentes que atiendes en tu consulta? Los problemas más frecuentes que suelen recurrir a consulta justamente en este tiempo tienen que ver con la confusión de la identidad sexual, específicamente lo que tiene que ver con la atracción por el mismo sexo o la homosexualidad, como durante mucho tiempo lo hemos llamado. Y es común encontrarse en sesiones de consejería con chicos que recurren a consultarme porque van y te dicen, ¿sabes qué? Creo que soy gay. No, creo que soy gay. Y pues yo tengo que empezar a trabajar con ellos muchas cosas, ¿no? Y sobre todo empezar a aterrizarlos en la verdad que en este momento definitivamente nos están ocultando, a todos nos están ocultando, y que consecuentemente forma parte de un aparato político, o sea, que mueve intereses políticos, económicos y mediáticos, y que de alguna forma, cuando contribuimos y reforzamos mensajes equivocados como estos, nosotros estamos de alguna forma haciendo todo el blindaje para reforzar esta gran mentira. Bueno, pasemos un poquito a las causas, digamos, globales, ¿no? Habíamos hablado de la atracción al mismo sexo, o más bien acabas de mencionar el tema de la identidad sexual, un poquito de esa confusión que sufren muchos adolescentes que no se, que están como tratando de conocerse, comprenderse, saber quiénes son. Pero, ¿cuál sería la causa a nivel global de estos quebrantos que tú mencionas y que tú acompañas? El tema de la adicción a la pornografía, de la masturbación compulsiva, de esta atracción al mismo sexo. ¿Podríamos decir que hay una sola causa de esto? ¿Son varias causas? ¿Cuál es la raíz de estos quebrantos? Ya habías hablado de las heridas emocionales, pero a nivel de, digamos, de los casos que tú atiendes. Sí, sin duda alguna los casos que más se presentan tienen que ver con atracción al mismo sexo, la adicción al efecto del porno y también la masturbación compulsiva, así como todos engloban un eje transversal de adicción al sexo. Pero definitivamente al momento de hablar de la homosexualidad, actualmente nosotros no podemos hablar de una sola causa. Nosotros deberíamos hablar de una multicausalidad de factores, pero al momento de comprender esto, nosotros deberíamos comprender la atracción por el mismo sexo o la homosexualidad como una herida emocional y psicoafectiva profunda, ¿no? O sea, no tiene que ver con una disfunción sexual y tampoco tiene que ver con que la persona nació así. Nosotros no hemos nacido así. La esencia profunda y purísima de nuestro ser es heterosexual. O sea, somos varones o mujeres. No existe la posibilidad de pensar en el gay. De hecho, el gay es un constructo creado. Pero, en todo caso, pensando en esa multicausalidad de factores que, de alguna forma, grandes exponentes a nivel mundial, como por ejemplo el doctor Richard Cohen, el doctor Joseph Nicolosi, que hasta el final de sus días vivió defendiendo temas como, por ejemplo, la terapia reparativa en la comunidad científica, que fue vilmente desterrada. Entonces, nosotros podemos comprender que lo contrario a esta gran multicausalidad de factores que se ha estudiado, tenemos el mensaje de las personas que actualmente nos están diciendo de que nacemos así, ¿no? Entonces, si bien es cierto, esta multicausalidad de factores existe y hay mucho tema todavía que seguir desarrollando en torno a la atracción por el mismo sexo, mucho que se puede seguir investigando desde la verdadera ciencia, también es real que no existe ningún estudio científico que avale realmente que se nace gay, ¿no? De hecho, no existe la posibilidad de nacer gay. Las personas no se dan cuenta que con esta idea del gay o de la lesbiana nos están jugando, nos están haciendo un juego de palabras mediático, ¿no?
de alguna forma cambiándonos los conceptos para confundirnos, para enredarnos. Y esto es un